Listo. Entonces, bueno, hoy vengo a hablarles un poquito de Svelte. No sé si alguien ha escuchado o sabe qué es Svelte. Hemos escuchado, sí. Listo. Bueno, entonces la idea de hoy es introducirlos en el mundo de Svelte para, digamos, todos aquí que tenemos un background y venimos de React. Entonces, mi idea principal es hacerles como una comparativa de cómo funciona Svelte desde una perspectiva de un React developer para que digamos que a futuro cuando vayan a usar Svelte, pues digamos que tengan un poco de claridad de cómo podrían, digamos, hacer esa migración sin que los sorprenda y sin que se pierdan de tan así, tan de repente. ¿Listo? Entonces, pues yo le pregunté a ChatGPT que el o qué es Svelte. Entonces, Svelte supuestamente es un framework de JavaScript para generar aplicaciones interactivas, que es compilado, que es optimizado y es reactivo. ¿Sí? Entonces, Svelte, digamos que tiene una idea y es que al igual que lenguajes como Java, como C, terminan siendo un lenguaje compilado, ¿sí? Entonces, digamos que tú haces tu código y te genera una versión súper optimizada cuando se compila. Digamos que Svelte tiene ese mismo proceso. Svelte utiliza ese proceso para, digamos que, cuadrar ciertas cosas de su parte de reactividad y hacer su magia y de paso limpiar todo el código que no se necesita, porque digamos que Svelte optimiza ese código que digamos que a veces no se usa, digamos el CSS que no está, digamos que utilizándose en un componente simplemente lo omite, es lo suficientemente inteligente para eso y hace otro tipo de optimizaciones que pues al final genera un código bastante limpio, bastante optimizado para que podamos utilizarlo en aplicaciones bastante complejas. Entonces, si vamos a ver las características principales, entonces mencionaba que la reactividad, digamos que Svelte es uno de estas librerías que viene con en mente de la reactividad. Librerías tales como Solid o Vue también manejan ese término de la reactividad y ahorita pues hay muchas que están como yéndose a este lado de la reactividad, que irónicamente React se llama React pero no es por reactividad. Eh, Tiene una sintaxis fácil, en teoría es HTML, JS y CSS, el mismo que hemos estado usando casi toda la vida, solamente que digamos aquí ellos agregan una sintaxis particular para el manejo de la interpolación de las variables y el manejo de su reactividad. Eso es lo único nuevo, así que trae como tal, eh, digamos que Svelte, fuera de lo que ya es nativamente HTML y JS y CSS. Entonces hablamos que es compilado, entonces hay un proceso de compilación antes de que tú lances un digamos, un proyecto a producción y optimizado. Entonces, al igual que muchas librerías que se encargan de realizar interfaces, incluyendo la de React, su forma de compartir código o de crear interfaces es a base de componentes. ¿Sí? Entonces, si fuéramos a ver qué compone un componente, válgase la redundancia, ¿sí? De React, que es digamos que de donde queremos partir, podemos que encontrar que un componente tiene pues un markout, digamos que el componente en sí, o sea, el layout que estamos pintando del componente, que pues en este caso es en JSX. Un componente puede recibir propiedades, tiene un children, o sea, un contenido hijo, en caso de que lo soporte, tiene eventos, tiene efectos y tiene estilos. React, como ya saben, digamos que tiene muchas formas de hacer estilos, ¿sí? Y todos son independientes, digamos que de React. Entonces, digamos que en ese caso, pues digamos que Svelte va a tener una mejor forma de manejar eso. Entonces, Svelte realmente cuenta con todas las cosas que cuenta React, solamente que lo hace de otra manera. Entonces, para el markout usamos HTML, como previamente mencioné.
Él también recibe propiedades como cualquier otro componente en cualquier librería. Maneja el contenido, pero esta vez digamos que el contenido no se llama children, ¿sí? Sino se llaman slots. Los slots, a diferencia de RIA, que tú solamente tienes un único children, tú puedes tener slots nombrados. Es decir, que tus componentes pueden tener partes dinámicas que tú puedes, digamos que, poner en tu componente, y cuando lo vayas a utilizar, tú puedes decir como, en este pedacito, colócame este contenido, y así sucesivamente. Tú puedes tener cuantos slots desees. Él tiene, digamos que, un manejo de eventos muy diferente. En esta parte sí difiere un poco de React, es porque él tiene un propio manejo de eventos. Entonces, digamos que cuando creas un componente de Svelte, la sintaxis para declarar un evento, digamos que si viniéramos de un mundo de React, nosotros tenemos, digamos, un formulario. En el formulario tenemos un evento que es el onSubmit. Entonces nosotros normalmente colocamos para el evento de un formulario, colocamos la palabra onSubmit en camel case. En este caso, los eventos se manejan con una sintaxis que es on, dos puntos, y el nombre del evento. Y los eventos se pueden forwardear entre hijos y padres y tatarabuelos y así sucesivamente. Entonces un evento lo puede escuchar cualquier persona. Bueno, cualquier parte de la página. Los efectos, que digamos que tenemos en React, el famoso useEffect, aquí lo podemos omitir y podemos hacer la equivalencia con toda la parte reactiva que por sí Svelte ya maneja. Aunque tenemos ciertos métodos o ciertos, digamos que, funciones que permiten acceder al ciclo de renderización de Svelte, como lo es el onMount y el onDestroy, que pues equivalen a un efecto y a un, pues sí, a un efecto cuando lo inicias una vez o cuando se limpia. Y digamos que los estilos, como mencionaba en React, que digamos que los estilos, digamos que React no los maneja por defecto. En este caso, Svelte sí tiene una propia, digamos, forma de manejar los estilos. ¿Listo? Entonces, esa es toda mi charla. Muchas gracias por haber venido. ¿Alguien tiene una duda? Gracias, Mástico. Vale, listo. Entonces, ahora sí, pues digamos que ya de aquí para adelante ya no supe hacer más presentación. La verdad no me quedó tiempo. Entonces, lo que les tenía propuesto es que les quería enseñar a hacer un componente, ¿sí? Entonces, para no ponerme a instalar nada, y porque tengo ocupada la consola, voy a utilizar el rep. El rep, la verdad no me acuerdo de las traducciones, no sé si alguien se recuerda qué significa RAL, pero de por sí es el playground que tiene o que provee Svelte, tanto en sus tutoriales, que by the way la documentación y los tutoriales de Svelte son como que de los mejorcitos que he visto. Muchas gracias, Carlos. Read, eval, print y loop. Entonces, voy a hacer un componente y voy a tratar de explicarles paso por paso todo lo que les mencioné ahorita, digamos, en la parte teórica. Nosotros tenemos ahorita, digamos, en el proyecto de Genie, tenemos utilizando una librería que se llama Flowbyte. ¿Listo? Esta librería es una librería de componentes o de UI. Entonces, yo lo que voy a hacer es me voy a robar un componente y le voy a dar vida utilizando Svelte. Entonces, mi ejemplo lo iba a hacer con una modal para invitar a alguien a que se suscriba. ¿Sí? Entonces, por acá, digamos que Flowbyte tiene unos bloques. A ver, newsletter, creo que es. Acá. Ah, ya, aquí está. Este es. Entonces, por acá hay una modal. Esto. Entonces, yo simplemente me voy a robar este código. Esto, como verán, es HTML puro y rudo utilizando Tailwinds. Tailwinds es una librería que en este caso sirve para manejar los estilos. No es obligatorio, simplemente es como para forma de practicidad. Entonces, tengo mi componente y necesito utilizar Tailwinds. Pues en este caso voy a usar el CDN.
Es que tú puedes utilizar Tailwinds de varias maneras, la puedes inicializar o utilizar los CNs. Entonces, play with CNN y lo que hacemos es importar esto. Ok. No puedo. Ok. Obviemos esa parte por ahora, entonces. Listo. Entonces tengamos un input. Si vinimos de un componente, entonces digamos que en React tendríamos que crear un archivo o otra carpeta o en algún otro lugar para mantener nuestro componente. Aquí podemos agregar un componente y darle un nombre. Pongámosle entonces newsletter. Entonces, ¿cómo se compone un componente de Svelte? Entonces, tenemos tres partes. La inicial sería el script. Aquí va a estar toda la parte de JavaScript. Tenemos el markup, que sería, digamos, toda esta parte, que sería donde va a estar el HTML. Y tenemos un bloque adicional que sería el de los estilos. Como les mencioné, desde acá mismo se pueden agregar los estilos. Cada estilo que se define en un componente es independiente. Es como si estuviésemos utilizando CS modules. Entonces, hay estilos que se pueden utilizar de manera local, bajo el scope del componente que estoy jugando, o de manera global. ¿Listo? Entonces, si quisiéramos tener esa modal o ese formulario para invitar a alguien a que se suscriba a nuestro newsletter, tendríamos que tener un markup y dentro de ese markup tener, digamos, un input. ¿Sí? Entonces aquí podemos tener el tipo que es de tipo texto, que tiene un nombre, sería email. Y ese sería, digamos, lo básico. Y aquí yo podría importar ese newsletter, como si fuese un componente, digamos, de React. Y aquí importo newsletter.svelte. Newsletter, escribí mal. ¿No necesitas nombrar el componente? Cierto. Cierto, muy cierto. Muchas gracias. Ahora sí. Entonces ya tenemos el mismo input que teníamos ahorita. Listo. Entonces, ¿cómo se manejan las propiedades? Entonces, supongamos que nosotros tenemos, o que esto va a ser un componente controlado, donde el email y la lógica para mandarla la voy a tener, digamos que en este archivo principal, y el componente solamente se va a encargar de renderizar el formulario. Entonces, digamos que aquí, en una variable, digamos que aquí puedo usar un let, voy a utilizar una variable para almacenar el email que está actualmente, ¿sí? Y yo la podría pasar a este componente como si fuese una variable en React, usando email. ¿Sí? Esta variable yo la puedo recibir en newsletter. ¿Y cómo la puedo recibir? Aquí en el bloque de script, lo que yo puedo hacer, digamos que este es el mecanismo que tiene Svelte, es hacer un export let del nombre de la variable que quiero recibir. Ups. Con esto le estoy diciendo a este componente que él va a recibir una propiedad que se llama email, ¿sí? Y esta propiedad la puedo utilizar como el valor de este input. Yo puedo hacer value email, ¿sí? De tal manera que si algo cambiase acá, ¿sí? Van a ver que ya se llena el input. Pero entonces, digamos que hay una cosa cool, y es que si la variable se llama igual que la propiedad, podemos hacer, digamos, uso de una sintaxis más rápida, que es de la siguiente manera. Esto es el equivalente en caso de que la propiedad y la variable que esté asignando sean lo mismo. ¿Listo? Ahora, necesito hacer que eso sea reactivo. ¿Por qué? Porque como les mencioné, la idea es hacer la lógica de enviar el formulario en este componente padre y que este newsletter solamente pues renderice lo que necesito. Entonces, voy a hacer un botón,
¿sí? Claro, se va para enviar. Y entonces, con Svelte la parte de reactividad funciona de la siguiente manera. Se supone que lo que yo quiero que sea reactivo es este valor de este input. Para especificar eso de esa manera se utiliza la palabra bind, seguido de un dos puntos. De esta manera estamos diciendo que cuando este email cambie, la propiedad value también va a cambiar. Pero en este caso no nos va a servir, y van a ver que esta propiedad no está cambiando también. Digamos que ahí está cambiando el input, pero si yo imprimo aquí, digamos, el email no está siendo reactivo como se supone que debería ser. ¿Por qué? Porque técnicamente no se lo estoy declarando. Entonces, a las propiedades, ¿sí? Como se las mostré, digamos, aquí en este input, ¿sí? Hay que agregarles explícitamente el bin para especificar que sean reactivas. Entonces, yo podría hacer bind dos puntos email y enviar el email. Y ahora, cada vez que yo cambie algo, el email de esta variable también se va a ver afectado y actualizado. ¿Listo? Entonces, una cosa, digamos que si lo ponemos en términos de JavaScript, de React, es que aquí no tenemos que suscribirnos a ningún evento y aquí no estamos haciendo un set state en ningún momento. O sea, te utiliza una variable normal y él ya es reactivo. Hay que tener en cuenta, digamos, que a diferencia de React, cuando uno hace un set state, no se está repintando todo el componente. Svelte es lo suficientemente inteligente para renderizar el componente una única vez y solamente los pedazos que cambian son los que realmente se van a tener que actualizar. Entonces, esto hace que Svelte no requiera un DOM virtual, al igual que lo hace, digamos, una librería como React. ¿Listo? Entonces, ya tenemos esa parte de reactividad. Entonces, ahora vamos a manejar la parte de los eventos. Entonces, como yo les mencionaba, podemos aquí tener un formulario, ¿sí? Y podemos enviar este input y este botón dentro de este formulario. Entonces, yo podría agregar aquí un evento. Entonces, como les mencioné, un evento se escribe con on, dos puntos y el evento al que me quiero suscribir. Y yo le puedo pasar una función que es la que se va a ejecutar cuando se haga un onBit, un onSubmit para este formulario. Entonces, los eventos tienen una cosa práctica que se llaman las directivas. Las directivas son ciertas utilidades que puedo utilizar utilizando el pipe seguido del nombre de la directiva. Entonces hay directivas como el prevent default. Entonces, al indicarle esto, estoy creando un evento para onSubmit que por defecto ya tiene el prevent default, cosa que ya no me tocaría hacerlo aquí explícitamente. ¿Sí? Hay otras directivas como el once, es decir, que el evento se ejecute solamente una vez. Y hay un poco más de directivas que me sirven para, digamos que, decirle algo más a ese evento y no hacerlo explícitamente como tal en el handler que le voy a pasar. ¿Listo? Entonces, en este momento, digamos que tengo un onSubmit, ¿sí? Y aquí tengo el handler. Esto pues, lo puedo guardar en una función, aquí arribita, dejando el submit. Y esto se lo puedo pasar directamente al evento. Nótese que aquí Svelte, a diferencia de React, no sufre de ese, digamos que, hueco de lógica, que es que si tú pasas una run function como propiedad de un componente, cada vez te devuelve una función nueva. Entonces aquí no pasa porque, como les dije, no se va a repintar el componente ninguna vez, a menos de que digamos que explícitamente le digas qué parte se quiere repintar. Pero entonces digamos que este código corrió una única vez. Es decir, que esta arrow function que le envías acá,
puedes hacerlo perfectamente sin ninguna penalidad de que se te va, no sé, como que a generar una nueva cada vez que se hace un re-render. Entonces digamos que acá no es indiferente hacerlo en línea o guardándolo en algún lado. ¿Listo? Entonces supongamos que aquí quiero hacer una alerta del email que se envió. ¿Sí? Entonces aquí tengo el evento tiene pues mi target y de mi target yo puedo tener el elemento. Sí, bueno, esto ya es del API de los formularios. ¿Sabe por qué funciona así? Algo se los puedo explicar después. Entonces yo puedo hacer que cuando le haga un submit me diga que un alert con el campo email que se supone que le acabo de enviar. ¿Sí? Ok, email.var. Y ahí ya sale el email, ¿cierto? Pero es que esto no lo quiero hacer aquí. Esto lo quiero hacer es aquí. Entonces, ¿cómo hago para decirle a Svelte, ¿cierto? Que me forwardé este evento en submit. Yo lo podría hacer de dos maneras. Aquí puedo recibir una función, ¿cierto? Como lo haría en React y enviársela acá, ¿sí? Y enviarle esa propiedad on submit acá con esta función, ¿sí? Y eso es totalmente válido, sigue haciendo el mismo efecto. Pero lo otro que podemos hacer es forwardear el evento. Forwardear el evento es simplemente indicarle cuál es el evento que queremos utilizar sin pasarle como tal un handler directamente. Al hacer esto, ya no necesitamos, digamos, aquí esta parte del prevent default, ¿sí? Porque aquí prácticamente no hay ningún handler que vaya a ejecutarlo, pero en el componente o en el padre donde estoy utilizando este componente newsletter, puedo volverme a suscribir a ese evento on submit, puedo pasarle el prevent default, no mentiras, este sí lo tengo que enviar al otro lado. Entonces, al hacer este on submit, estoy asignando este handle submit a este evento que estoy como tal forwardeando el componente. Y si miran, es lo mismo. ¿Sí? Entonces, de esa manera, digamos que con Svelte puedo forwardear los eventos de un componente al padre para que digamos que el padre sea quien los maneje. ¿Listo? Entonces, si quisiéramos utilizar un efecto, ¿cierto? En React para que pase algo cada vez que cambie el email, ¿sí? Aquí Svelte maneja una sintaxis bastante particular, que es dos puntos, pesos y dos puntos. Con esta sintaxis podemos ejecutar una acción reactiva dependiendo de la propiedad que es la que esté cambiando. ¿Sí? En este caso, esta propiedad es reactiva. Entonces, digamos que yo puedo suscribirme a los cambios de esa función o de esta propiedad y hacer algo en particular. Entonces, ¿qué les parece si acá me pongo a validar si como tal el email es válido? Entonces aquí puedo utilizar un regex súper rápido para validar un email. Entonces aquí tengo la validación de mi email. Entonces, tú puedes ejecutar un bloque de código utilizando llaves y haciendo, digamos, un bloque supremamente largo aquí de tu condición, o puedes hacer directamente una asignación. Voy a hacer una asignación en este caso utilizando esa misma sintaxis y estoy generando una variable que dependería de este email para saber si es válido o no es válido el email. Entonces tengo acá mi regex y le hago aquí un test a email. ¿Sí? Entonces, en teoría, cada vez que cambie el email, voy a poder saber si es válido o no.
Entonces, si miran, todavía es falso. Cuando lo tengo, es válido. ¿Listo? Entonces, digamos que así puedo validar o puedo tener un efecto para, digamos, hacer algo en caso de que algo más cambie. ¿Listo? Y con eso, pues yo podría deshabilitar el botón, ¿sí? En caso de que pues no sea válido. ¿Sí? Hasta que no escriba un email válido, pues no podría enviar y no podría mostrar como tal el mensaje. ¿Listo? A ver, ¿qué más términos me faltaría revisar aquí? Listo, lo de los slots. Entonces, suponiendo que este es un componente que quiero reutilizar en varios lados, ¿sí? Como les mencioné, los componentes pueden recibir un hijo, ¿sí? O múltiples hijos. Entonces, para los hijos, nosotros podemos utilizar lo que se llaman los slots. Entonces, supongamos que acá tengo una cosa que llama un field set. ¿Sí? Un field set, si no lo recuerdan, sirve para agrupar un contenido de elementos o un grupo de elementos de un formulario. Y los elementos pueden tener una leyenda, que sería como el texto que compone o que agrupa esos campos. Entonces yo le puedo poner aquí un componente que se llama slot, que viene de HTML, ¿sí? A los que han hecho componentes de HTML, Web Components, se puede utilizar este slot. Y este slot va a contener ese children que le quisiese pasar a ese componente newsletter. Pero, a diferencia, digamos, de React, tú puedes poner un valor por defecto a esos children. Entonces, aquí podría tener mi legend, ¿cierto? Aquí podría tener un fallback de lo que quiero que pase en el legend. Entonces, en el componente, cuando lo esté utilizando, puedo, en vez de hacer que se autollame o autocierre, perdóname, puedo pasarle como literal, como children, que quiero que se vea acá. Entonces, aquí en este caso, justo. Listo. Entonces, los slots, si no se usan, van a utilizar el texto que tengan o el contenido que tengan por defecto. ¿Sí? Y cuando lo use, él va a tomar el valor que tenga, pues, como tal, enviado. Cuando tú no le especificas un nombre a un slot, va a ser el slot por defecto. O sea, el slot con el nombre default. ¿Sí? Listo. Ahí voy, señor Don Julián. Entonces, cuando quiero que tenga o tener varios slots, digamos que quiero cambiar tanto el slot con el título como el del botón, ¿cierto? Entonces, como digamos que cuando no se le especifica el nombre siempre es default, aquí nótese que a pesar de que tengo dos slots, él solamente me está tomando el valor único que le envía al otro lado. Entonces, simplemente le envío una propiedad y aquí le puedo poner cuál es el nombre de ese slot. Entonces, para poder cambiar este contenido, tengo que enviar al otro lado un slot que se llame CTA. Entonces, aquí también podría ser lo siguiente. Podría ser slot, lo llamo CTA, y acá puedo poner suscribirse. Suscribirse. Ups, creo que lo coloqué donde no era. No mentiras, slot. CTA. Entonces, ahí se está utilizando el valor que estoy enviando dentro del slot, ¿sí? Con el contenido que quiero específicamente para ese slot. Y si miran, tengo varios children, por así decirlo, en diferentes lugares de mi componente. ¿Listo? ¿Qué más se puede hacer con Svelte? Listo. Entonces, Svelte tiene otra cosa que se llama
los store. Entonces, usualmente, digamos que en librerías como React, estamos acostumbrados a utilizar un useState para manejar esos estados, o si ya tenemos que manejar estados más globales, tendremos que crear un hook o algo así, o utilizar librerías como Sustan para manejar el estado, ¿sí? El estado a través de toda la aplicación. Entonces, Svelte tiene una forma particular de manejar esos estados que se llaman los store. Los store, voy a crear aquí otro componente, se llama store.js, ¿cierto? Y un store no es más que un valor que voy a almacenar, al cual me puedo suscribir y puedo reaccionar cuando algo cambie. Entonces, tengo que hacer un export de la librería de Svelte /store y puedo traer tres tipos de store. Las que se escriben, que son las readable, las que se leen, que sería readable, y las derivadas. Entonces, digamos que acá yo tengo una store donde voy a manejar la información del usuario, ¿cierto? Que es como digamos que algo que normalmente hacemos. Entonces, la información del usuario, por lo general, si digamos que tenemos la opción de editar el perfil y eso, sería pues un store que se pueda reescribir. Entonces, en este caso, utilizamos el readable. Y con este readable, podemos enviarle, pues si queremos, un valor por defecto de qué es lo que es el usuario. Es decir, que name es anonymous. ¿Sí? Y aquí ya con solo esto estamos creando un store. Este store lo podemos utilizar a través de la aplicación en cualquier lugar donde pues simplemente lo importemos y vamos a poder reaccionar a los cambios que pasen dentro de este usuario. Entonces, supongamos lo siguiente. Voy a agregar algo más por aquí abajo y voy a agregar, digamos, voy a cambiar la funcionalidad un poco de esto y voy a hacer que se guarde en el email en ese, digamos, en ese store del usuario, como para tener un ejemplo práctico. Entonces, voy a importar mi store, ¿cierto? Entonces aquí sería user from store, ¿cierto? Y aquí lo que voy a imprimir es el usuario. Entonces, nótese que un store no necesariamente es un valor que yo pueda consumir directamente. Como se supone que es algo reactivo, no sé si recuerdan la sintaxis que les mostré ahorita, para que algo sea reactivo, tiene que utilizar este símbolo de pesos. Entonces, hay dos formas para suscribirse a un store. Podemos hacerlo de una forma manual, ¿sí? Que sería un user.subscribe, ¿sí? Y esperar aquí el valor y asignarlo a algún lado, ¿cierto? Y esto pues nos retorna un subscribe, ¿cierto? Y nos tenemos que suscribir cuando digamos que ya no lo necesitemos, o utilizando, digamos, la sintaxis que ya provee directamente Svelte, es simplemente colocándole un dos puntos, ¿sí? Y en este caso necesitamos es el name, aquí yo le había dicho que era anonymous, o el email, en este caso pues que no está definido. Entonces, supongamos que yo llené el formulario, ¿cierto? Entonces, la idea es que cuando yo haga un submit, modifique algo este store, ¿sí? Entonces yo puedo hacer pesos user email igual a even target.email.value y ahí estaría haciendo el cambio directamente en el store, ¿sí? Entonces, como verán, aquí envío el valor y
al hacer darle click en subscribe, el valor se actualizó. ¿Sí? Nótese que no hice ningún tipo de set o nomenclatura diferente para hacer que, digamos, que el valor cambiase. Y este valor va a cambiar en cualquier lado. Entonces, nótese que aquí lo traje. Entonces, digamos que acá yo lo podría utilizar también. ¿Sí? Digamos que aquí yo quiero imprimir el nombre, ese email, que no es el mismo email que está recibiendo como usuario en ese momento. ¿Sí? Envío el y nótese que los dos se actualizaron al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces de esa manera genero como una comunicación y puedo almacenar estados en diferentes momentos de la aplicación y todos se van a enterar cuando eso cambie. ¿Sí? Los store también pueden ser readable, es decir, que yo no los voy a poder modificar en ningún momento. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia de los readable? Pues que haz de cuenta que es una constante que no puedes estar modificando todo el tiempo. ¿Listo? Vemos que aquí cambia ese, digamos, si ponemos esto acá, y voy a poner el email, hacer, no sé, algo, com, ¿sí? A pesar de que acá haga algo, nótese que esto nunca va a cambiar, ¿sí? Porque ahí genera como una especie de constraint donde pues así lo asignes, él nunca va a cambiar y nunca va a permitir que se edite, sino simplemente se va a suscribir a ese evento, ¿sí? ¿Para qué se utilizaría algo como esto? Pues digamos que ahí sí puede ser, no sé, un timer o algo así, algo que solamente se necesite que se actualice, más no da la posibilidad de manualmente editarlo, ¿sí? Ahora tenemos las derivadas. Las derivadas no son como las matemáticas. Las derivadas funcionan de la siguiente manera. Tú le tienes que pasar un arreglo y una función deriva, sí, derivate. Listo. Dice, aló, ¿es derivate? Sí, derivate. Ahora sí. Entonces, primero recibe, digamos, un arreglo de otra store a la cual quieras, digamos, que suscribirte, ¿sí? Y tú vas a poder crear, digamos, un tercer store o un segundo store que dependa de otro store, ¿sí? Entonces, en el caso de que necesitas hacer un valor computado, donde si algún valor de un store cambia y tú quieres tener ese valor, puedes utilizar los derivados. Entonces aquí, creo que si mal no recuerdo, digamos que este sí no lo he usado mucho en práctica, pero digamos que tú aquí mismo también vas a recibir cuáles son los valores de estas store y tú puedes hacer algún cálculo o algo para esos store. ¿Listo? Digamos que esa sería la forma de manejar los store. Y yo creo que por ahora, creo que ya cubrimos la gran mayoría de las cosas que manejan Svelte. No sé si alguien tenga, digamos que preguntas con respecto a lo que hablé, ninguna duda que les haya quedado. Y pues realmente esta era una charla bastante básica, donde quería mostrarles cómo poder al menos crear un componente viniendo desde ese background de React y no morir en el intento. Pues digamos que ahorita para lo que vamos a trabajar del setup y del template, que digamos que estamos utilizando esta herramienta y pues estamos haciendo algo bastante cool. Entonces, bueno, ahora sí empiezan las preguntas, ya que ya nos acabó el tiempo. Pregunta, señor Don Julián, desde Bogotá. Bueno, desde Bogotá. No, pues se ve muy interesante. Yo te quería preguntar, digamos, desde tu perspectiva y experiencia conociendo React Svelte, ¿hay algo que extrañes? O sea, bueno, tiras, como hay algo que extrañes, uno, y dos, ¿cuál prefieres subjetivamente? Subjetivamente, a pesar de haber trabajado tanto tiempo con React, digamos que siento que Svelte es mucho más complejo, o sea, digo, perdón, mucho más completo
¿sí? Que realmente hay cosas que, o sea, no extraño para nada React, la verdad. Créame que es como que a pesar de que tenga una curva diferente o digamos que la sintaxis pueda ser un poco más diferente, ¿sí? Eh, no siento que tenga React algo en particular que diga como, joder, ¿me hace falta? No. Creo que digamos que el Svelte tiene muchas más cosas y facilita muchas más pues cosas a la momento de hacer un proyecto que pues digamos que pues realmente no he necesitado React. Dímelo. ¿Y cuál es tu cosa favorita? ¿Cuál es mi cosa favorita de Sí, Svelte? sí, no en la vida. Ok, de esa tampoco tendría respuesta, pero en esto podría decir que es esa parte de reactividad, el manejo de datos. Digamos que en React es bastante complicado y nuevamente hay que hacerlo con, digamos, con una librería completamente diferente que no la soporta siquiera por defecto la librería. Entonces digamos que manejar estados y la reactividad que provee ya Svelte por defecto es muy genial. Digamos que si utilizamos, digamos, librerías externas, digamos que como lo estamos haciendo digamos, en Genie, que tenemos y nos suscribimos a ciertos cambios, es simplemente hacer la asignación de una variable y ya todo está actualizado y fresco con lo último, sin tener que hacer algo así adicional como para mantener esa sincronía. Nice. Muchas gracias. Con mucho gusto, Manu. Listo. Maestrico, una preguntita. Teniendo en cuenta de que Spell provee un store propio, Ujú. cuando a nivel de cuando vas a desarrollar un producto más, más robusto, por así decirlo, no tanto como algo tan sencillo como, por en este caso, el componente, Sí. ¿seguirías utilizando el store que te provee Spell o usarías algo aparte, una librería externa? En este caso, un ejemplo, System. Listo. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, digamos que si yo quisiera crear un proyecto más custom, yo seguiría manejando los store, ¿sí? De hecho, incluso ellos tienen un framework que es Belkit, ¿sí? Que es, digamos que el Next que está hecho para Svelte. Y aún así, en su core, ellos todavía siguen manejando sus propios store. Siento que los store, digamos que no puedo decir que están bien hechos porque no sé ni cómo están hechos, pero digamos que suple la gran mayoría de las necesidades que necesitaríamos, porque digamos que tú solamente estás creando una variable, por así decirlo, a la cual puedo editar en cualquier momento y ya me puedo editar, digamos que enterar de cualquier cambio que pueda pasar. Y tú la puedes manipular a tu conveniencia sin tenerte que aprender otra librería, sin tener que aprender a hacer algo diferente, sino como que ya está todo ahí. Y pues digamos que no es complejo de utilizar y digamos que incluso para grandes proyectos, digamos que no hay como que un limitante que diga como que ya se puso compleja la cosa y no la puedo utilizar. Digamos que como que se presta para todo eso. Listo, De hecho, bueno. de hecho, con decirles que en Genie todavía no hemos creado la primera store, porque no ha sido necesidad. Nice. Tengo otra preguntita. Listo. A nivel del DOM, el HTML, si lo inspeccionas, ¿cómo se renderiza? Sabes Listo. que quisiera, o sea, tengo la duda porque pues normalmente como acá define el script como arriba de todo, me preocupa un poco el tema de que ese script sea bloqueante como al renderizado. No sé Listo. cómo funciona, no sé si me podría explicar. Sí, 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 Entonces, ves. entonces, teniendo en cuenta que el Svelte es un lenguaje compilado, ¿cierto? Este código que tú ves acá, lastimosamente no es, digamos que, como 100% compatible con JS nativo, ¿sí? Por eso ellos tienen ese proceso de precompilado. Entonces, en ese proceso de precompilado, si van a ver, digamos que para hacer todo este componente,
Esto es todo el código que genera, ¿sí? Esto es como tal código JavaScript mucho más sencillo, expresando todo lo que estás haciendo acá, ¿sí? Entonces, digamos que este script, a menos de que tú tengas literal un script que incluso ahorita vimos que no se podía, no es bloqueante, ¿listo? Nice. Entonces, digamos que el HTML que genera es el HTML que genera, digamos, este JS, ¿sí? Que él lo hace literal manejando, digamos, el DOM y creando los elementos, ¿sí? Pero digamos que el output como tal, el resultado, si espérenme arreglo aquí esto por acá porque se dañó. Ups. What? Se me dañó. Se mamó. Cambio esto acá. User is not defined. El HTML como tal es realmente básico, él no agrega nada adicional, ¿sí? Lo único que agrega es, digamos, que el JavaScript que utiliza para ejecutarse, ¿sí? Cool. Nice. Thank you. ¿Sí? Y si miran, digamos que el contenido solamente se actualiza esto. Nice. ¿Listo? Ujú. Pero sí, digamos que en este caso, digamos que no es un script como tal de JS, sino pues es un script que ellos procesan y ya luego generan como tal el script. ¿Listo? Dímelo, José. Si estás diciendo algo, estás muteado. Sí, que es muteado. ¿Me escuchas? ¿Hola? Sí, como si te tuvieran por allá amarrado, pero sí. Que tengo los audífonos oídos. Vi que mencionaste las ventajas con respecto a React y eso, pero ¿le has visto alguna desventaja, no sé, de pronto la curva de aprendizaje o algo a Svelte? Pues fíjate que literal lo empecé a utilizar hace 2 semanas que empezamos Genie y digamos que aunque es el momento que todavía estoy descubriendo nuevas cosillas, ¿sí? Digamos que no sentí un choque tan grande de pasar, digamos, de React a Svelte. Digamos que por eso les quería hacer, digamos, esta comparativa, que no es tan diferente a fin de cuentas. Pero entonces digamos que de momento no he sentido, digamos, ninguna así desventaja realmente. Tan pronto no lo he utilizado lo suficiente como para encontrarle como una desventaja. Lo único que podría decir es que digamos que aún está como tan, no sé, biche en el ecosistema, ¿sí? Que hay muchas cosas que digamos que todavía no están o digamos que no se han trabajado, pero digamos que ellos están tratando ahorita de hacer iniciativas para incentivar mayormente digamos que a que crezca esa comunidad y la gente se atreva a hacer más cosillas en Svelte. Eso digamos sería la única desventaja. Oli, yo tengo una duda. O sea, yo sé que ese Svelte hace parte del setup que armaron para Gini, ¿cierto? Sí, sí. Listo. O sea, Svelte es solamente un reemplazo frontend para Gini. Solo hago por curiosidad. Entonces, el backend lo están haciendo en otro lenguaje. No, digamos que Svelte en este caso es como tal, dígase el framework base, ¿sí? Ok. Pero hay otra cosa que se llaman ahora los meta frameworks, ¿sí? Y en este caso el meta framework es SvelteKit. SvelteKit es un framework que funciona tanto SSR como client-side y demás. Y digamos que en SvelteKit, al igual que Next, al igual que Nux, se pueden crear, digamos que endpoints o se pueden manejar cosas del servidor directamente con código de JavaScript. ¿Sí? Entonces digamos que el backend se puede hacer con el mismísimo JavaScript que utilizas para hacer
el componente o algo así. Y tú puedes utilizar código por así decirlo, de front con cosas del back y todo te funciona de una vez. ¿Sí? Entonces digamos que en este momento para Genie tenemos solo par cositas, digamos, de back hechos en ese JavaScript que provee SvelteKit. Y pues digamos que el resto de cosas que estamos haciendo, digamos, de endpoints y demás, los estamos haciendo con Supabase, que digamos que es la otra herramienta que estamos utilizando en SZ, ya utilizando Edge Functions, y esas Edge Functions están hechas con Dino, que Dino es un runtime parecido a Node, de hecho es casi lo mismo, realmente es muy poco lo que cambia, pero pues es eso. Entonces digamos que en este momento podríamos hacer back con JavaScript, si fuese el caso. Sí, de hecho la gran mayoría de los meta frameworks ahora están patrocinando eso. Entonces, Remix, Nux, todos esos, tú ya puedes hacer el backend con el mismo código enfrente. Listo, Lalu. Bueno, quería preguntar si en el tiempo que has estado utilizando Svelte, ¿conoces si existe algo similar al Context API en React acá en Svelte? Listo. Ellos, por defecto, al igual que manejan los store, ¿sí? Ellos proveen un getContext y un setContext. Y hay uno que es get all context, si mal no estoy, que funcionan, haz de cuenta, que son valores que se manejan por contexto, al igual que funcionaría con un use state, ¿sí? Y tú puedes acceder a ellos, digamos que llamando a este getContext en cualquier lugar y haciendo un setContext para setear ese contexto. Entonces digamos que a diferencia de React, no tienes que tener un componente que envuelva todos los elementos hijos para poder utilizar el contexto, sino en algún lado guardas ese contexto y en otro lado lo consumes. ¿Listo? Todavía no estoy 100% seguro si este contexto también termina siendo reactivo. Digamos que no lo he probado, pero esa es la manera que ellos manejan el contexto. Vale, y en este caso el contexto es global, o sea, puedo acceder al contexto en cualquier punto de la aplicación, o solamente en los componentes descendientes de donde lo defina cómo funciona el React, por ejemplo. Hasta donde lo he visto en cualquier lado, pero pues digamos que como te he dicho, no he podido probarlo, no he visto en este momento la necesidad de utilizarlo, entonces digamos que no sabría responderte completamente esa pregunta. Pero creería que se puede usar en cualquier lado. Súper, gracias, maestro. Mucho gusto. ¿Listo? ¿Alguien más? Muchas gracias, maestro. No, con mucho gusto. Bravo, Yes. Gracias, maestrico. Gracias, maestro. Muchas gracias, Beatrico. un crack, un Genial. crack, un crack. Con mucho gusto. Maestro de maestros. Listo. Pues bueno, eso era todo, muchachos. Muchas gracias, maestro. Párate de grabar.